Segundo libro de los Crónicas, capítulo número 20, y vamos a leer los primeros versículos. Querido Padre, en este momento te presentamos esta palabra que ha sido preparada y sazonada por ti mismo, Señor, y me la has entregado para que yo sirva de vasija de barro y pueda llevar la bendición a tu iglesia y pueda llevar ese mensaje certero que siempre nos está educando, que siempre nos está alimentando y por sobre todo fortaleciendo con el poder de Cristo que actúa en cada uno de nosotros y de una forma poderosa, una forma grande y formidable. Somos revestidos de tu Santo Espíritu, revestidos del poder de Cristo, y no luchamos solos en esta guerra, porque tú estás con nosotros y nos ayudas a caminar victoriosos, Señor, delante de nuestros enemigos, que ellos están caídos delante de nosotros y nosotros victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, segundo libro de los Crónicas, capítulo 20, primeros versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Por favor, siéntese. Vamos a ministrar la palabra. Vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. En este pasaje bíblico, en todo este capítulo, vamos entonces a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos mueva y nos lleve. Amén. Estamos en sus manos. Coloquémonos primero en contexto. Estamos leyendo acerca del rey Josafat, rey de Judá. Estamos hablando de los pueblos del Señor. Amén. Los reinos se habían dividido y entonces un reino era el rey, el del reino de Judá. Y resulta que ellos todavía estaban independientemente administrando su reino, su tribu, su nación, la tierra que quedó para heredad de ellos. Y llegan malas noticias en este momento. Dice que después de que pasaron otras cosas, viene entonces un mensajero muy agitado, apresurado, y llega donde el rey Josafat, el rey de Judá, y le dice: rey, tengo muy malas noticias. Del otro lado del mar vienen prácticamente 3 ejércitos grandes, muy grandes, demasiados, muy fuertes, y vienen a acabarnos a nosotros, vienen contra el rey, contra nosotros. El rey, al escuchar esta mala noticia, se preocupa porque le dice: vienen del otro lado del mar, pero ya atravesaron el mar. Vamos a hacer de cuenta entonces que en esta región que estamos dibujando acá prácticamente en el aire, porque no estamos usando tablero, aquí está entonces la región de Judá, y aquí entonces está el mar muerto, y al otro lado del mar muerto entonces están los amonitas, están los adomitas, los moabitas. Y dice entonces que vienen los moabitas, los amonitas y otros que vienen de los amonitas. Y el que ellos se unieron, ellos 3, para venir y acabar entonces con Judá y con todos los que estaban allí, para quitarles la vida a las mujeres y a los niños, algunos matarlos y otros llevarlos como esclavos, y a los hombres también. Y hay gran preocupación porque el problema es grande. Las armas y los hombres de guerra son muy pocos, porque ellos anteriormente habían apoyado a otro rey en otra guerra. Habían acompañado también a Acab, que estaba en el otro lado del reino de Israel. La preocupación es grande porque le dice este señor: ya pasaron el mar muerto, prácticamente están por llegar. Es grande la angustia, lo que nosotros vemos que está viviendo esta nación y su rey. Y nosotros también vemos que ellos tienen que luchar una batalla. Aquí el rey no tiene otra opción. Es hora de coger las armas que no alcanzan, ni las armas ni los hombres, pero toca. ¿Qué vamos a hacer?
El pensar de él podría ser: de todas formas van a pasar por encima de nosotros, ¿cierto? De todas formas van a pasar por encima mío, porque es que yo no puedo, yo ya lo he intentado antes. A veces voy a enfrentar algo y yo sé que no puedo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar entonces que pasen por encima. Hoy vamos a aprender que nosotros debemos de librar dos tipos de batallas. Nosotros libramos dos tipos de guerras. Y a decir verdad, nosotros libramos una batalla y al mismo tiempo libramos la otra. Vamos a ver cuáles son los dos tipos de guerra que nosotros debemos luchar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y si no la luchamos con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, con todo lo que nosotros somos, vamos a perder. Y perder significa morir. Perder significa vivir como esclavo, con las cadenas del enemigo. ¿Y cuáles son las cadenas del enemigo? Hoy, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Cuáles son sus cadenas? Las maldiciones, ¿cierto? Nos encadenan esas maldiciones, la incredulidad, la debilidad, el mundo. Y cuando nos encadenan, finalmente, después de eso no queda más que una amarga muerte. Nos toca tomar decisiones y luchar. Encontramos en este contexto bíblico la guerra física que nosotros debemos luchar siempre. Y la guerra física se daba antiguamente de esta manera: cuando los hombres de un pueblo se levantaban contra los hombres de otro pueblo y se armaban de valor y se armaban de gran armamento. Puede ser de caballos de guerra, puede ser sin caballos de guerra, pero como fuera, ellos tendrían que defender su pueblo, porque o si no, ese pueblo se extinguía. Iban unos contra otros. Esa guerra física, ¿cómo se da hoy en día? No vamos a decir que hoy no vemos guerra física. La guerra física que nosotros vemos todos los días no es la que nosotros vivimos cuando muchos tenemos que levantarnos, tenemos que ir a cumplir con nuestros deberes, tenemos que trabajar, nos encontramos enfermos, muchas veces decaídos, muchas veces azotados por una maldición, azotados por los lazos de Satanás, que nos quiere empujar a que nosotros obremos mal, destruyendo este cuerpo que Dios nos ha dado para que lo utilicemos como el bendito y santo templo del Señor. Muchas veces nos sentimos débiles cuando tenemos que guerrear físicamente para ir a trabajar, y tenemos que trabajar porque si no lo hacemos, no va a haber comida para la casa, para mi esposa, para mis hijos. No va a haber esa provisión, ese alimento. Podemos estar muy cansados, pero tenemos que lidiar. En un matrimonio, la guerra física suele suceder cuando no hay esa comprensión, cuando hay esos problemas entre el hombre y la mujer, cuando hay esa falta de ese don de paciencia, de entendimiento, de poder convivir el uno con el otro. Y en una familia se puede vivir también cuando existe la rebeldía en los hijos, cuando se empiezan a levantar y ya no quieren que uno les hable prácticamente. Uno les da una orden a los muchachos, los papás les hablan y ellos prácticamente les entran por un oído y les sale por el otro. Y los padres viven una guerra física con sus hijos. ¿Por qué? Si no la ganan y si no se meten de lleno de pies y cabeza a esa guerra, esos hijos se van a perder y van a morir. Así que nosotros vivimos todos los días guerras físicas también cuando tenemos que renunciar al alcohol, porque el alcohol se ha convertido en una maldición y está destruyendo no solamente el cuerpo que nosotros tenemos, sino también la familia, porque eso destruye la familia entera. Y así como el alcohol, todo lo que sean alucinógenos y toda clase de vicios que hay. Amén. Estamos comprendiendo que hay una guerra que es física y otra guerra que es espiritual. Y la guerra espiritual se daba antiguamente, porque nosotros estamos leyendo que el rey Josafat humilló su rostro en tierra, ¿cierto? Se inclinó y entonces le clamó al Dios y empezaron a orar, y siempre nosotros vemos que buscaban entonces al sacerdote. En esta época buscaban a Samuel, el sacerdote Samuel, y le preguntaban: ¿debemos ir a la guerra o no? Tiempo atrás, cuando comenzaron apenas los reyes en Israel, siempre iban a buscar en el templo del sacerdote y le preguntaban: consúltale al Señor si debo salir a la guerra o no, porque allá nos van a derrotar. Parece que son muchos los enemigos, y si Jehová responde que sí, allá iremos, pero si Jehová dice que no, aquí nos quedamos quietos. Siempre nosotros vemos que se ha vivido esa guerra espiritual. ¿Y cómo se da entonces esa guerra espiritual hoy en día? Lastimosamente nosotros, como siervos de Cristo, como seguidores de Cristo, muchas veces nos hemos dado solamente a la guerra física
y hemos dejado a un lado la guerra espiritual, que es tan importante, y van de la mano una con la otra. Nosotros no hacemos guerra espiritual, y entonces el enemigo se va subiendo y se va subiendo y se va subiendo hasta que traspasa los muros que nosotros tenemos, y cuando nos damos cuenta no tenemos puertas en la casa, no tenemos muro, y se nos metió el enemigo y acabó y arrasó con todo. Y muchas veces nos damos cuenta tarde. Hoy vamos a meditar en esto y vamos a recapacitar que en una guerra nosotros tenemos que meternos con todo lo que somos, a perder o a ganar. Porque en una guerra, si nosotros no vamos convencidos de que allá vamos a entregar nuestra vida, de que allá vamos a entregar el pecho, ¿para qué vamos a la guerra? Yo no he visto nunca un soldado que vaya a una guerra con pereza y como que no quiera alistar su armamento y como que no se quiera levantar temprano a mantenerse bien físicamente, porque eso sí se sabe, que una persona que se va a la guerra, que se para en medio de la guerra, porque eso no es ir a la guerra, que se para en medio de la guerra de esta manera, fácilmente va a perecer. El enemigo fácilmente va a pasar por encima. Amén. Ir a la guerra sin fe, ir a la guerra sin fe es reconocer que hemos perdido antes de comenzar la batalla. Eso es algo muy cierto que quiero que todos reflexionemos. No podemos ir a la guerra sin fe. Cuando nosotros vamos a ir a la guerra necesitamos tener fe, porque no tener fe sería como tomar entonces el armamento, el escudo, hablemos de la lanza, hablemos de la espada, el casco y todo lo que viene entonces con su armadura. Y voy y me presento delante de la guerra, y como no tengo fe, entonces ya sé que voy a perder, porque fe es tener la convicción, la certeza que vamos a nosotros a tener la victoria. Llegamos entonces a la batalla, pero entonces ¿qué hacemos con el escudo y con las armas? Abrimos nuestros brazos. Sí, llegué a la guerra, Señor, y aquí morí en la guerra, pero vine aquí a la guerra, estoy parado esperando que lo atraviesen con una lanza y con una flecha. Ese no debe ser nuestro comportamiento. Ese no debe ser nuestro comportamiento. Amén. Como quien no sabe nadar y se tira entonces al mar, pensando que se va a ahogar. ¿Cómo reacciona una persona que no sabe nadar cuando se tira al mar? ¿Será que hace unos buenos esfuerzos para sobrevivir y para mantenerse al flote? Cuando no tiene fe, la persona simplemente se deja ahogar y ya. ¿Cierto? Hace movimientos torpes que no le ayudan para nada a subir a flote. Pero cuando una persona tiene fe en que Dios lo va a levantar, que va a poder flotar por encima del mar, que no se va a ahogar, simplemente Dios le da la sabiduría, utiliza todas sus fuerzas enfocadas en un buen servicio para poder ganar esa batalla, para poder levantarse. Hoy vamos a aprender a guerrear en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque no por nada nos llama soldados a cada uno de nosotros. Y amén. Y si nos llama soldados, vamos a aprender a guerrear. Hasta ahora creo que hemos entendido que sin fe es inútil ir a la guerra. ¿Para qué? Y también hemos comprendido que si nosotros no nos levantamos a guerrear, van a pasar por encima de nosotros y nos van a seguir acabando. Y eso significa esclavitud y muerte perpetua. Amén. Vamos a entrar ahora sí al estudio como tal. Una guerra nosotros la vivimos en 3 etapas. Y es importante que todos lo recordemos. Una guerra vamos a vivirla en 3 etapas. Y la primera etapa, o los primeros momentos, 3 etapas o 3 momentos de la guerra. El primer momento de la guerra es el momento cuando llega la angustia a nuestras vidas. Es el momento cuando llega la inquietud, cuando llegan las dudas a nosotros y empezamos a preocuparnos por algo que nosotros sabemos que hay que enfrentar, pero que es difícil, pero que nosotros no hemos podido lograrlo. Es el momento en que nosotros nos quebrantamos, y muchas veces en nuestra intimidad, donde nadie nos está viendo, aunque nadie nos haya visto llorar en la intimidad, en el cuarto a puerta cerrada, parecemos unos niños de 2 años llorando por un tetero. ¿Cierto? Que muchas veces se nos hinchan los ojos por llorar. Y es Dios mismo que está con nosotros allí viéndonos, y muchas veces nos está diciendo de qué manera es que se luchan las buenas batallas, pero a veces no lo escuchamos. El primer momento es el momento de la angustia. ¿Y qué hay que hacer en ese momento de la angustia? Nosotros debemos armarnos de valor y tener liderazgo.
en ese primer momento de la angustia, cuando vamos a enfrentar una guerra, porque nos enteramos que vienen contra nosotros, lo primero que hay que hacer es humillarse. Amén. Debemos humillarnos. Vamos a diferenciar entre tener fe y humillarse. Yo no podría decir que tengo fe, voy a ganar la guerra y cojo mis armas y yo voy a destruir a mis enemigos y salir corriendo tras de ellos, porque eso no es tener fe. Tener fe es depositarla en nuestro Dios y Creador, porque si fueran nuestras propias fuerzas, hace rato hubiésemos vencido. Amén. Si fuera por nosotros mismos, hace rato lo hubiéramos logrado. Que hay algo difícil por dejar atrás, hay algo difícil por enfrentar, hay algo difícil por ganar, pero Dios está conmigo. Amén. Lo primero que hay que hacer es humillarse y reconocer en esa humillación que yo no he podido hacerlo solo, que lo he intentado una y otra vez, que me he esforzado una y otra vez y siempre he caído, ¿cierto? ¿Ustedes no les ha pasado lo mismo? ¿No se identifican con alguna situación que ustedes hayan pasado en sus vidas o algo que estén pasando ahora? Tiene que haber algún problema o algún obstáculo que nosotros podamos pensar y decirle al Señor: me humillo delante de ti y sé, Padre Santo, que yo no puedo con mis propias fuerzas. Sé que hay algo que va a pasar por encima mío, que quiere llevarme a la muerte, pero yo no quiero que esto pase. Donde nosotros estamos leyendo, dice en el versículo número 3: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Tuvo temor, y lo primero que pensó cuando tuvo temor fue humillar su rostro y presentarse delante de Dios el Altísimo y decirle que no podía más, que era muy débil y que se necesitaban nuevas fuerzas. Estaba pidiendo refuerzos porque él sabe que no podía. A veces nos equivocamos y nos presentamos delante de Dios diciéndole: Señor, yo lo voy a lograr, dame tu bendición, amén, y nos vamos a luchar solos. Y después volvemos entonces llenos de heridas, con la ropa vuelta a nada delante del Señor, ¿cierto? Como dice la palabra, vestidos de cilicio, y ahí sí nos humillamos del Señor. Entonces, si nosotros nos obviamos este primer paso, el Señor hace que nosotros nos acordemos de esa manera y llegamos humillados delante de Él. Amén. Lo segundo que hay que hacer en este momento, hay que permanecer unidos, porque solamente si nosotros permanecemos unidos podremos vencer a Satanás. Cuando en un matrimonio Satanás se ha metido a dañar la paz, la tranquilidad, cuando no nos soportamos los unos a los otros, entonces yo estoy clamándole a Dios por aquí, por este lado me reconcito, y por allá está entonces mi esposa clamándole por allá, y entonces yo estoy diciéndole: Señor, es que ella, y ella está diciéndole: Señor, es que él, ay Dios mío, el hombre que me diste. Y cuando nosotros estamos también orando por nuestros hijos: Señor, estos muchachos rebeldes, y ellos por allá haciendo de las suyas. Hagamos un altar familiar si se trata de esta manera. Amén. Reunamos entonces a los muchachos, a los niños, a las niñas, reunámoslos y hagamos un altar. Cuando ellos vean que nosotros estamos guerreando espiritualmente, ellos van a aprender y saber qué hacer cuando ellos les toque la necesidad, cuando llegue ese momento de angustia antes de llegar a una guerra. Cuando ellos vean esa necesidad, ya van a saber qué hacer. Amén. Y solamente unidos nosotros lo vamos a lograr. Miren lo que dice la palabra en el versículo número 4. Y se unieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá a pedir ayuda a Jehová. Miren, si ven que vienen todos entonces y se congregan, y cuando están todos unidos se unen entonces en un clamor para pedirle ayuda al Todopoderoso. Amén. Dice el versículo 13 también: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Delante de quién? Todo Judá, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Amén. La familia unida puede vencer más fácilmente porque el Señor escucha, atiende y responde rápidamente cuando nosotros sabemos obrar como nos mandan las Sagradas Escrituras, porque por algo Él determinó que nosotros leyéramos estos pasajes que quedaron escritos durante muchos cientos y cientos y cientos de años, y aquí nosotros pudiéramos recibir formación. Amén. Todos recibimos formación. Que nosotros vivimos en una comunidad y yo tengo un vecino que es terco y tengo otro vecino que es terco, y yo digo que el de al frente es más terco todavía. Entonces, ¿yo qué soy? Más terco todavía, ¿cierto? Amén. Yo soy el más terco. Porque si yo solamente veo la terquedad de ellos y yo no me humillo y yo no agacho la cabeza, entonces soy más terco. Amén. Vamos a tomar liderazgo
y vamos a agachar la cabeza, vamos a humillarnos y vamos a decirles, no, así no se hacen las cosas. Si nosotros nos dejamos dividir por Satanás, efectivamente, él va a ejecutar lo que dicen por ahí, divide y vencerás. Amén. Que es lo primero que hace el maligno, el verdadero enemigo. No nos dejemos dividir. Si nos toca humillarnos y pedir perdón y reconocer que nosotros nos equivocamos, sí, así no te hayas equivocado, agacha la cabeza y dile, yo también cometí un error, perdóname, venga, unámonos, vamos a pedirle al Señor, vamos a hacer las cosas juntos, en familia, en vecinos, en comunidad, en matrimonio, como sea, pero vamos a hacer las cosas juntos, amén, amén. Vamos a unir fuerzas. ¿Qué más hay que hacer en el momento de la angustia? Hay que orar, y después de orar, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a orar, y después de volver a orar, hay que volver a orar, y después de que haya orado 3 veces, entonces empiece a clamar, y después de que haya clamado, ¿qué hay que hacer? Clamar, y después de volver a clamar de nuevo, amén, amén. A veces se nos olvida eso tan sencillo que nos lo recuerdan, yo sé que en todos los cultos y en todas partes, y nosotros vamos a hacer guerra espiritual, y ya han pasado 5 minutos y estamos mirando el reloj, y sabemos que tenemos que montar el arroz, que tenemos que hacer algo, que tenemos que salir, y no estamos concentrados en la guerra. Si tenemos otras cosas que hacer, entonces vamos a trasnochar esta noche, amén. O si no, vamos a madrugar, pero vamos a hacer guerra espiritual, y vamos a tratar de hacerlo todos los días. Todos los días vamos a vivir esa guerra. Mire lo que dice aquí mismo en el versículo número 3, 4, 5 y 6. Entonces él tuvo temor a Josafat, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. De inmediato, quien tenía liderazgo, quien tenía la vocería, dijo, hay que pregonar ayuno para pedirle ayuda al Todopoderoso, amén. Porque es que una guerra no solamente es que nos pongamos a orar y a clamar. Mire que aquí dice que debemos, además de eso, doblar rodillas, humillarnos rostro y frente en tierra y convocar a toda la iglesia, a todos los vecinos, a toda la familia, que juntos tenemos que luchar. Porque si yo veo que mi esposa, para el caso de las mujeres, el esposo, alguien de la familia tiene una debilidad y dice, pero es que usted siempre cae en el mismo error, no se trata de eso, se trata de agarrarle fuertemente la mano y decirle, venga, doblemos rodillas juntos y vamos a luchar juntos, amén. Se trata de hacerlo juntos. Y sigue diciendo la palabra, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, amén. Ya no dice para pedir ayuda, para pedir socorro, y uno pide socorro gritando o hablando. ¿Cómo lo dice uno? Amén, uno lo pide gritando cuando ya está desesperado, ¿cierto? Cuando tiene el agua aquí, socorro. Miren las ganas con las que uno tiene que hacerlo. Y dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Vuelve y dice otra vez, amén. Vinieron de todas partes a pedirle ayuda. Pero miren que Dios habita en todas partes. ¿Por qué tenían que venir todos hasta acá, reunirse para pedirle ayuda a Dios? ¿Acaso si yo la pido allá arriba en la vereda Río Gris San Juan no es lo mismo que viniera yo a pedirle ayuda aquí en la iglesia, que viniera a pedir allá en la casa, abajo, más arriba en el parque, en Caicedonia? No es lo mismo. La palabra nos dice que tenemos que hacerlo unidos. Amén. ¿Qué estábamos diciendo ahora? Que el Señor nos bendice, nos responde cuando nosotros estamos congregados más de 1 o 2 en su nombre. Amén. Y allí está la presencia del Señor y allí está la respuesta del Señor. Amén. ¿Qué más debemos hacer en el momento de la angustia? Ya sabemos que hay que orar y clamar sin cesar. Hay que pedirle al Señor, pero unidos de verdad, como hermanos, como familia. Hay que reclamar esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Sí, estamos pidiéndole al Señor que venga y socorra con su mano extendida, que nos saque a nosotros del lodo cenagoso, que nos saque a nosotros de la angustia, que nos saque a nosotros de la tristeza, como mucha solemos sentirnos, ¿cierto? Amén. Confiemos en el Dios Todopoderoso. Mire que en el versículo 9 dice la palabra del Señor aquí mismo, si mal viniere sobre nosotros, está orando este hombre, este varón de Dios, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Amén.
Allí están citando las oraciones que años atrás fueron hechas en la misma casa del Señor, en el mismo templo donde se alaba al Señor, donde es casa de oración. Allí se le aclamaba al Señor y le dice: Señor, tú nos has dicho que si nosotros estamos pasando tribulación, angustia, enfermedad, pestilencia, debilidad, persecución, que lleguemos reunidos a esta casa, que te oremos y te clamemos, y dice tu palabra que tú nos oirás y que tú nos salvarás. Amén. ¿Hay algo difícil por dejar? Pues si angustia llega a nosotros porque no hemos podido antes, llegó el momento de creerle al Señor y de batallar como nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Amén. Vamos a batallar, vamos a armarnos de valor. Vamos a ser esas personas llenas de fe que corren hacia la batalla, pero la fe nos dice que Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria al Señor. El primer momento es el momento de la angustia, y ya sabemos qué hacer en el momento de la angustia, sabemos cómo reaccionar, sabemos cómo comportarnos. Gloria al Señor por eso. Entonces pasamos al segundo momento de la guerra que nosotros debemos librar, sea espiritual, sea física, porque vivimos las dos al mismo tiempo. Amén. Es el momento de la respuesta, porque nosotros nos hemos humillado al Señor, le reconocemos muchas veces que hemos fallado, muchas veces que por nuestra necedad, muchas veces que por esa falta de compromiso hacia Él, es que Dios ha permitido que pase una calamidad, otra calamidad y otra calamidad, y finalmente nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más necesitas para venir a mis pies, humillado? ¿Cuánto más necesitas? Pero llega entonces el momento, después de clamar, llega el segundo momento de una batalla, de una gran batalla. Llega el momento de la respuesta. Amén. Porque mire que nosotros acabamos de decir aquí: tú nos oirás y nos salvarás. Y para eso tiene que haber siempre una respuesta de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, siempre que nosotros hagamos estos primeros pasos enfrentando una batalla como estamos aprendiendo aquí, en este pasaje bíblico, debemos esperar la respuesta del Todopoderoso. Siempre debemos esperarla. Miren que aquí vino respuesta del Señor. Veamos el versículo 14 y el versículo 15. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, para que reciban cada uno de ustedes esta palabra del Señor, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Palabras hermosas que el Señor me pone también dárselas a ustedes y decirles: es Dios que les está hablando en este mismo instante, es Dios que está tocando sus corazones, porque han visto, el Señor ha visto lo que han vivido. Y el Señor dice: no temas ni os amedrentéis delante de toda esa multitud tan grande, ni delante de cualquier maldición, ni delante de cualquier enfermedad, ni delante de cualquier concupiscencia. El Señor va a reprender a Satanás y sus demonios y todos tus enemigos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. No es vuestra la guerra. La guerra no es vuestra, la guerra es de Dios, el Todopoderoso. Dejemos que Él sea el que luche y nosotros vamos esforzadamente a la batalla. Amén. Llega entonces el momento de la respuesta. Esta es la respuesta que estaban esperando ellos, porque se invocaron todos en la casa, en el templo, el Señor a clamarle y a pedirle. Y el Señor se pronunció, porque ellos dijeron: Señor, tú me diste esta promesa y me lo habías dicho, y yo estoy seguro que fue así. Llega la respuesta del Señor. Y el Espíritu Santo también trae como testimonio de mi propia vida. Cuando vivíamos en Cali, un momento en que mi esposa sabe, porque a veces sucedía de esa manera y ella ya sabía. Les voy a explicar. Entonces estábamos clamando, yo también estaba clamando mucho al Señor por una respuesta. Por una respuesta suya bastaría, ¿cierto? Uno dice: una respuesta tuya, Señor, bastaría para llenarme de paz y tranquilidad. Y me pasaba de vez en cuando, mi esposa sabe que es así, que estábamos entonces en el culto recibiendo la palabra ya en la iglesia en Cali, y de un momento a otro entonces empiezan a leer la palabra para la administración. Basta solamente con la lectura de la palabra cuando mi esposa me ve con los ojos hinchados, llenos de llorar. De un momento a otro estaba así contento, y yo
en otro momento lleno de lágrimas, ministrado por el Señor. Y mi esposa ya sabía y ella me decía, el Señor te habló, ¿cierto? ¿Te dio alguna respuesta? Yo le decía, sí. Amén. Gloria al Señor. Encontré la respuesta que necesitaba a ese clamor que había levantado mi Dios Padre Todopoderoso. Amén. Y lo mismo está sucediendo el día de hoy. Porque el Señor viene con respuesta y hoy nos dice que la batalla no es de nosotros, la batalla no es tuya, deja que el Señor sea quien guerree delante de nosotros. Pero es necesario que nosotros cojamos esa respuesta y la metamos con fuerza aquí en el pecho y de verdad que el Señor nos quebrante y el Señor entenderá que nosotros le hemos creído porque hemos recibido sus benditas, poderosísimas palabras. Amén. Le hemos creído al Todopoderoso. Él nos da ese consuelo y después de que viene la respuesta que llega a nosotros, un respiro, ¿cierto? Un respiro y esa sonrisa que nosotros podemos ver en un espejo y cuando salimos a la calle no va a ser la misma sonrisa que nosotros reflejábamos antes de recibir esa respuesta del Señor, porque esa sonrisa no llena solamente nuestros labios y nuestra boca, esa sonrisa llena toda nuestra cara, se sube nuestras mejillas, ¿cierto? Se estira nuestras cejas y cambia por completo nuestro rostro. Y es ahí cuando todos afuera ven resplandecer nuestro rostro, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que este mundo nunca va a tener, pero que ha llegado a nosotros por palabra del Señor. Amén. Estamos viviendo el segundo momento de la guerra, que es la respuesta que nosotros recibimos. Gloria al Señor. ¿Qué más hay que hacer en este segundo momento? Hay que creerle a Dios de la misma manera como este pueblo le creyó al Señor. No solamente diciendo, sino haciendo. Miren lo que pasaba aquí en el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Miren, no solamente hay que adorarlo antes cuando le pidamos, cuando llega su respuesta también hay que adorarlo a Él, hay que adorarlo. Y sigue diciendo, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, y creed a sus profetas, y seréis prosperados. Amén. Vuelvo y lo leo otra vez porque los escucho muy débiles. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. 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 Entonces, ustedes le creen al Señor Dios Todopoderoso la palabra que les está dando. Amén. Creen, eso es tener fe, ¿cierto? Dice la palabra, crean con todas sus fuerzas, de todo corazón, y serán prosperados, nos dice el Señor. Amén. Entonces estamos convencidos porque ya vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos y vamos a salir victoriosos cuando salgamos de una vez hacia la guerra física. Amén. Gloria al Señor. Y también hay que celebrar la victoria antes de ganarla. Ustedes han visto que esto para el mundo es locura, ¿cierto? De hecho, yo he visto unos videos cuando muestran jugadores de baloncesto que está por acabarse, faltan 4 o 5 segundos por acabarse el partido de baloncesto de la NBA por allá en esos lados, Norteamérica, y entonces el que haga el último punto gana. Y entonces llegan y tiran desde lejos el balón y empieza a dar vueltas como si fuera a entrar entonces en la cesta, y entonces todos empiezan a celebrar y dan la espalda. Y resulta que da más vueltas y más vueltas y se sale el balón de allí, no entra por la canasta, se sale, y entonces los contrincantes del otro equipo cogen el balón, lo pasan adelante y anotan su punto. Y los que celebraron ganaron, no, ellos perdieron, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que ejecutamos estas acciones viviendo en el mundo, perdemos y somos avergonzados. Pero cuando lo hacemos teniendo la fe en nuestro Dios creador, somos victoriosos y Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Nadie será humillado, nadie será avergonzado si ha sabido confiar en el Dios Todopoderoso. Y aquí aprendemos, gloria al Señor, celebra tu victoria antes de ganarla. Amén. Eso es tener fe, estamos viviendo la respuesta del Señor. Amén. Miremoslo en el versículo número 19. Y entonces se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová,
el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Amén. Con fuerte y alta voz. Como cuando uno está emocionado y dice, ganamos la guerra, ganamos la batalla, ¿cierto? Salimos victoriosos. Yo veía en estos días un documental de la guerra de esos días y veía entonces que la nación de los egipcios que se reunieron para pelear contra Israel, ellos habían aislado la verdadera información con su pueblo, con sus ciudadanos. Ellos iban perdiendo la guerra desesperadamente y abruptamente iban perdiendo. Los estaban avasallando los israelitas, los judíos. Y ellos estaban perdiendo y el capitán del ejército decía, informe por radio a la ciudadanía que vamos ganando la guerra. Y esa era la noticia. Y entonces mostraban con las cámaras cómo se comportaba la gente allá cuando iban ganando la guerra supuestamente. Ustedes vieran la emoción, eso parecía que estuviera jugando la selección Colombia y hubiera metido 3 goles a Brasil, Argentina o quién sabe quién. ¿Ustedes se acuerdan del mundial? Pues con esa emoción nosotros tenemos que cantar victoria delante de los ojos del Señor. Amén. Amén. Le creemos a Dios, es la respuesta. Porque el Señor no nos va a dar su respuesta. Les voy a dar la victoria y después nos da la espalda y se va y se olvida a nosotros. De pronto nosotros sí somos así. Lamentablemente nosotros como personas de pronto sí somos así. Pero el Señor no. Él es perfecto en todo lo que hace y nunca se equivoca. Y Él nos ha dicho que nos va a dar la victoria. Es hora de celebrar. Celebremos y luego vamos a la guerra. ¿Por qué vamos a celebrar? Porque ya ganamos esa guerra donde vamos a ir mañana. Amén. Gloria al Señor. Eso es vivir con fe. Eso es vivir la fe que el Señor nos manda a nosotros. Gloria al Señor. Ya hemos entonces pasado el momento de la angustia y el momento de la respuesta del Señor. Amén. Vamos al tercer momento de la guerra. Vamos entonces al momento de la batalla física. Llegó el momento de la batalla física. Llegó el momento de guerrear a una debilidad de la carne, a una concupiscencia, a un problema, a una falta de trabajo, a una falta de provisión. Llegó el momento de luchar físicamente frente a una enfermedad que me quiere quebrantar todos los días. Llegó el momento de reprender a Satanás y sus demonios. ¿Qué vamos a hacer? Aprendemos aquí en la palabra que lo que hay que hacer está escrito en el versículo número 22. Vamos al versículo 22, iglesia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Entonces estamos celebrando después de que Dios nos da la respuesta y llegó el momento de ir a la batalla. Y vamos a seguir ¿qué? Ahora vamos a seguir alabando al Señor en plena batalla, con el enemigo frente a nosotros, con la muerte encima de nosotros prácticamente, con la debilidad casi que riéndose de nuestra propia cara, cuando nos quiere quebrantar, cuando nos quiere pisotear prácticamente. Lo que hay que hacer es alaba al Señor tu Creador, porque Él es dueño de todo lo que existe. Amén. Alaba al Señor con todas tus fuerzas. Alábalo. Mire que ellos se prepararon para la guerra, empezaron a marchar y se fueron alabando al Señor. ¿Cómo se fueron? Alabando, se fueron alabando todo el camino. Alabando al Señor. Seguían victoriosos antes de llegar al frente y ya salieron armados, ya salieron caminando. Pero ellos contaron con su victoria aquí, adentro del bolsillo. ¿Qué más debemos hacer? Mira y observa muy bien lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Cuando empieces a alabar al Señor, que llegó el problema, llegó la preocupación, que llegó la debilidad, entonces me siento mal, la carne me quiere empujar, no puedo hacer nada más, me desespero. O la tristeza quiere llegar muchas veces a la vida. En ese momento hay que alabar al Señor. Hay que alabarle. Hay una noticia que yo leí y el Señor me la pone en memoria en este momento porque no la tenía preparada para dárselas como testimonio. Hay una noticia, y no recuerdo, creo que es en el país africano, de un niño que fue secuestrado. Y este niño era hijo de un pastor, o es hijo de un pastor. Y el niño contaba escasamente por ahí con 5 o 6 años, si me acuerdo bien. Lo secuestraron y sus captores, donde lo tenían allá, estaban desesperados. ¿Saben por qué estaban desesperados? Porque este niño, estando allá, no hacía sino alabar a Dios, entonaba cánticos de alabanza para Dios. Y entonces ellos maldecían al niño y maldecían el nombre de Dios y le decía: cállate, cállate o te matamos, cállate.
y entonces le tapaban la boca y lo veían susurrando con la boca cerrada. Lo veían entonando, concentrado en las alabanzas del Señor. Y dice las noticias que este niño cuenta que esos secuestradores fueron y lo soltaron y le dijeron: váyase, porque no lo aguantamos nada más, porque se la pasaba alabando al Señor. Gloria a Dios que eso sucedió hace un mes. Gloria al Todopoderoso. Son testimonios que nosotros vemos y tenemos que vivir también. Alabado sea el Señor. Mire que se cumple lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, cómo enfrentarnos a una batalla. Amén. Vamos a alabar al Señor cuando estemos frente al enemigo, porque nosotros tenemos ¿qué? Fe. Amén. Tenemos fe. Como lo leímos en el versículo 24, Satanás, después de eso, no se atreverá a molestarte por un buen tiempo. Ustedes sí recuerdan la palabra que dice: resistid al diablo, someteos a Dios. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer el diablo? Va a huir. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, saldrá corriendo. Yo no tengo por qué salir corriendo, es el enemigo el que tiene que salir corriendo. Y nuestro enemigo no es mi vecino, no es mi esposa, no son mis hijos, no es la persona que me mira feo, no es la persona que me hace el mal. No, mi enemigo no es de carne ni de sangre. Amén. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a ver una gran victoria. Sigamos en el versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Amén. Gloria al Señor. Esa es una victoria que Dios nos da con tal seguridad. Yo les pregunto, ¿cuántos hombres murieron del rey de Josafat en esta guerra? Ninguno. ¿Cuántos se partieron una uña? Ninguno. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién peleó por ellos? ¿Y quién va a pelear por nosotros? ¿Y cómo vamos a resultar nosotros después de esta batalla? Amén. Vamos a salir victoriosos de esta guerra. Ya no vamos a irnos para la guerra pensando que pues yo voy porque toca, pero yo ya sé que yo no puedo. No, nosotros podemos en el nombre del Señor. Amén. Como dice Colosenses 1:29. ¿Sí es Colosenses? Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la potencia que actúa? ¿La de Él o la mía? La de Él. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y vamos a ver entonces qué pasa después de esta gran batalla. ¿Qué pasa después de que nosotros levantamos la mirada y vemos lo que el Señor hace? Porque este niño que fue liberado, eso es lo que tuvo que ver. Después de cantar sus alabanzas, en medio de ese secuestro, de esas amenazas, y lo liberaron, él que tuvo que contar lo que vio que Dios estaba haciendo a su alrededor. Amén. También hay un testimonio de un varón que hoy en día es evangelista también, y él cuenta que cuando lo secuestraron, lo llevaban en un automóvil, lo llevaron por allá a un sitio y le dijeron entonces que le iban a hacer daño, y le están apuntando con un revólver varios hombres, y lo tenían amarrado de manos y pies, y mientras le apuntaban le decían entonces que le iban a hacer bastante daño, y él les decía, mirándolos a ellos, les decía: pues yo confío en Jehová, en Jesucristo, y alabado sea Él. Si Él decide que hoy me quita la vida, que así sea, si no, yo seguiré viviendo. Y empezó a entonar cánticos. Y estos hombres, él mismo cuenta que estos hombres empezaron entonces a jalar del gatillo para matarlo, y no quería funcionar el arma, se atascó. Entonces otro dijo: yo aquí tengo otra arma, y la cogieron y fueron a dispararle, y se atascó la otra arma también, no quiso disparar. Entonces ellos dijeron pues que estas armas se mantienen fallando, cogieron para darle entonces con la cacha en la cabeza, y cuando le iban a dar con la cacha en la cabeza, sintieron que el arma se les recalentó y tuvieron que soltarla, y ya no pudieron golpearle más, no pudieron dañarlo, y cuenta entonces que fueron y lo dejaron en la calle y lo soltaron. Gloria a Dios porque se cumple su palabra. Aleluya, alabado sea el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Tenemos que seguir confiando en Él todos los días. Amén.
Veamos el versículo 29 para terminar. ¿Qué pasó después de esta gran batalla? Y el pavor, no dice el miedo, prácticamente podríamos entender, el terror de Dios cayó sobre todos. Versículo 29. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos, todos, de aquella tierra. Cuando oyeron que ¿quién? Que Jehová había peleado contra los enemigos de ¿quién? Amén. Y Satanás saldrá corriendo de miedo cuando vea que Dios ha peleado contra los enemigos de los hijos del Dios Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Somos victoriosos, tenemos fe y volvemos a repetir. Un hombre de fe es un hombre de guerra y una mujer de fe tiene que ser una mujer de guerra también. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie para alabar su santo y bendito nombre, para